Arratsaldeon guztioi. Antes de comenzar el pleno, hemos tenido noticia de que la PTV no va a poder venir a grabar, con muy poco margen de maniobra, pero la concejala de comunicación pues, ha hecho un contacto para que venga personal profesional desde Sopelana, ¿no? Leire, para grabar el pleno. Y si os parece, lo dejamos. ¿Que no pueden finalmente? Pensaba que. Perdona, coméntalo tú, Leire. Pues eso, que a las 6:05 nos ha llegado un WhatsApp de Prensa Televista que por diferentes motivos pues no, a última hora no podían acudir a la grabación del pleno y hemos intentado solventarlo para poder tener una grabación que pasarles a Prensa Televista para que luego emitan el pleno, pero bueno, con 3/4 de hora de antelación es difícil encontrar a un profesional que no tenga ya algo que hacer o que esté en sus tareas habituales de lo que sea. Así que nada, no habrá una grabación de vídeo y audio habitual como solemos tener, así que bueno, he hablado con Cristina y ya nos ha dicho que tenemos un audio de sala que es el que dejará constancia de lo que pase en esta sala y que bueno, no deja de ser también una vía más para, no solamente como registro para comprobaciones, sino para que bueno, pues cualquier ciudadano que quiera acceder a lo que hoy hemos hablado aquí pues pueda hacerlo. Vale, pues Barca, tú el último conocimiento que tenías es que estabas haciendo la gestión y bueno, en este último momento. Vale, pues entonces. Vale, pues arratsaldeon guztioi, bienvenido al público también que nos acompaña y previamente a dar comienzo al pleno, damos cuenta a este pleno, porque así lo informa el Grupo Municipal de H. Bildu, de la ausencia de su portavoz en el día de hoy por motivos personales. Eskerrik asko. Orduan hasiko gara, gai ordenean baino lehen, quería explicar que hoy, bueno, ya lo sabemos todos, es un pleno que en realidad nos tocaría ordinario en el día de mañana. Por motivo de la huelga general que está convocada, el Grupo de H. Bildu solicitó que este equipo de gobierno pudiera atender su petición de adelantar el día del pleno y también con la finalidad no solamente de atender la petición de vuestro grupo, sino también de poder atender los derechos de trabajadores y trabajadoras en general de este ayuntamiento, se solicitó información a la Secretaría para que emitiera informe jurídico sobre la conveniencia, procedencia y legalidad de adelantar el pleno, que lo hemos denominado extraordinario, pero que en realidad va a llevar un formato de ordinario, como habéis visto, con ruegos y preguntas. Entonces, bueno, esto para que quede constancia, aunque ya los grupos tenemos conocimiento de ello, para que se entienda también desde fuera. Y sin más daríamos comienzo al orden del día. Comenzamos con el primer punto, que sería aurreko batzarreko aktak onartzea, 2019ko azaroaren 28ko ohiko batzarrekoa eta 2019ko abenduaren 12ko ez ohiko batzarrekoa. Se trataría de la lectura y aprobación de las actas de las dos sesiones anteriores, que fueron la ordinaria de 28 de noviembre del 19 y la extraordinaria de 12 de diciembre de 2019. ¿Hay por parte de los grupos alguna alegación o aclaración que solicitar? Vale, zeurea da hitza, Beñat. Arrastion denari, entzuten da. Bai. Bueno, azaroko aktari buruz aipamen bat egin nahi dugu eta gure botoaren zergaitik azaldu nahi dugu. Gogoratu nahi dugu aurreko bilkuran, azaroko bilturan gertatu zen bezala, gaur ere ezin dugu onartu udal gobernuak azaroko osoko bilkuran izan zuen jokabidea. Zein izan zen jokabide hori, osoko bilkurak zuen propaganda gogorailua gisa erabiltzea. Gogoratu nahi dugu, iraileko osoko bilkuran ere, udal gobernuak gai zerrendan ez zeuden bi gai jorratu zituela. Ez zeuden gai zerrendan. Bertan sartuak izateko, ez ziren bozkatu, eta oposizioari ez zitzaion inolako informaziorik eman osoko bilkuraren beraren arauak hautsiz. Hori, azaroko osoko bilkuran salatu genuen, eta bertan, gobernu taldeak, zuzenketak egin beharrean, berriro ere puntu bat sartu zuen osoko bilkurako gai zerrendan. Puntu horri buruzko dokumentazioa oposizioaren esku jarri gabe. Osoko bilkuraren deialdia hilaren 22an bidali zitzaigun,
egun berean gaizerrendako 9. puntuari buruzko informazioa eskatu genuen, eta osoko bilkura baino egun bat lehenago erantzun zitzaigun. Besterik gabe, gobernu taldeak jakinaraziko zituen gaien eruntzeatuekin. Harrigarria. Izan genuen, denok gogoratuko duzu, izan genuen eztabaida, eskatu genuen Foru Aldundiaren diktamena, Foru Aldundiak bere txosten juridikoa jaso dugu, eta el dictamen jurídico de la Diputación Foral dice literal que la documentación relativa a esos puntos, a los puntos que se traten, ha de ponerse a disposición de los concejales. Y ni en septiembre ni en noviembre se nos facilita dicha información. En septiembre ni siquiera aparecen los puntos en el orden del día. Y en noviembre se nos facilita el enunciado una vez que lo solicitamos y no así la documentación relativa a dichos puntos, a pesar de que también lo solicitamos en base al artículo 84 del ROG. Bueno, espero dugu hau berriro ez gertatzea hemendik aurrera, baina hau da arrazoia zergaitik gure taldeak aktaren kontra botako du. Hori da. No sé si procede que entremos... Bueno, habéis explicado los motivos por los que el sentido de vuestro voto respecto al acta del 28 de noviembre va a ser negativo o en contra. Bien, se han sido entendidos. No sé si procede ahora y le pido consulta en este sentido a la secretaria que entremos a los detalles del informe que ha emitido Diputación en relación a este asunto. Si te parece bien, Cristina, y como es una cuestión técnica, si por favor lo puedes explicar a los concejales y al Pleno. Me refiero a un poco el contenido técnico del informe de la Diputación y luego entramos en otras cuestiones. Es que recasco. Vale, el contenido técnico viene a decir un poco, pues es un poco café para todos. Efectivamente, en los plenos hay dos partes. Una de las partes donde se adoptan acuerdos, que obviamente tienen que ser previamente dictaminados por la Comisión Informativa previa, y una parte de control, que no necesitan el dictamen de la Comisión Informativa, pero en este sentido la Diputación sí que nos ha pegado un tirón de orejas, porque efectivamente, como decías bien, Beñat, se han incumplido los plazos. La convocatoria del Pleno, de noviembre me refiero, se manda el 22 de noviembre, que fue un viernes, y la información que solicitáis, que la solicitáis ese mismo día, se manda, creo que es un día antes del Pleno. Sí. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay que reconocer que se ha incumplido, pero es un leve incumplimiento formal, entiendo yo. Y por eso os pido disculpas. Sí. En cualquier caso, no solamente se trata de decir el título del punto que se va a tratar, sino dar la información relativa a lo que se va a tratar, ¿no? Entonces, bueno, yo, sin más, honetaz hitz egin dugu, aztertu dugu, eztabaidatu dugu, heldu da Foru Aldundiaren iritzia, eta espero dugu gure aldetik hau berriro ez dela gertatuko. Horretarako egiten ditugu aurretiaz komisioak, hor aztertzen dira gauzak, tratatzen dira gauzak, eta nagator boskatzera ez erren gorailua egitera. Eskerrik asko. Salvo error por mi parte, lo que ha venido a decir Diputación, ¿no, Cristina? El meter ese punto en el orden del día es correcto. No tiene que ser dictaminado por comisión, pero sí hay que proporcionar a los grupos políticos con la antelación suficiente la información sobre aquellos asuntos sobre los que queramos daros cuentas. Yo en ese sentido lo he interpretado. Os solicito disculpas porque sí hubo bastante premura para haceros llegar la información, pero entiendo que la Diputación corrobora que el punto del orden del día es perfectamente legal. ¿Sí? Estamos de acuerdo en la interpretación, ¿no? Bueno, la lectura que hacemos nosotras va un poquito más allá. Guk esaten duguna da, soilik izenburuarekin ere ez dela informatzea. Hau da, puntuan egiten duzue informazioa eta gainera horrek bi subpuntu ekartzen ditu plenora eta puntu horiei buruz dakigun bakarra da bakarrik izenburua. Orduan hori da esaten duguna, aurretiaz jakineko genukela. Eta beste barik, aipatzea igual aktaren zuzenketarako, zuen zuzenketarako, zehazki lehenengo orrialdean sesion plenaria extraordinaria ipini beharrean, sesion plenaria ordinaria jarri beharko lukela.
Bale, orduan lehenengo eta behin boskatuko dugu, bai, azaroko akta, ezta? Ba, aldeko botoak, kontrako botoak, lau. Listo. No, lehenengo egin dugu azarakoa, hori. Urrengoa izango da, ba hori, abendukoa, ezta? Zeo zer komentariorik, ez? Orduan boskatuko dugu zuzenean aldeko botoak. Bai, onartuta. Zela esaten da. Hau batez. Bai? Bai. Hurrengo puntua izango da, bideen garbiketa, zerbitzuaren, lizitazioa, espedientea onartzea. Hau da, la aprobación del expediente de licitación del servicio de limpieza viaria. Aunque conocéis los detalles, porque los dimos en la comisión informativa previa que celebramos el jueves pasado, pues cedo la palabra en este punto a Imanol Ardines, al teniente de alcalde, porque yo creo que conviene apostillar ciertos puntos que son importantes de los pliegos y si alguna duda surge en el grupo político de H. Bildu, sea ahora comentada. Eskerrik asko, Imanol. Vale, Egunon, Arratsaldeon, mejor dicho. Bueno, ya hablamos en la comisión sobre los pliegos de la limpieza viaria que estamos ahora tramitando. Por los importes, aunque luego Cristina nos ha corregido, lo hemos traído, pero creo que la información es buena. No, este era el otro. Vale, sí, porque el importe son 260.000 euros, es un año ampliable a dos, y bueno, más o menos la licitación es parecida a la que se hizo hace 2 años. Como dije el último día, bueno, el plazo era eso, del año 2020-2021 principal y luego una prórroga que sería a partir del año 2021. Hemos incluido, como dijimos en la comisión, el tema de todos los días de fiesta, incluido San Antolín con un día más de limpieza especial por los motivos que conocemos, de que se concentra mucha gente en el pueblo en esos días y bueno, no hay muchas cosas más que ampliar. Los temas de limpieza general de barrios y mapeo del pueblo se mantiene el mismo que había hasta ahora. O sea, las zonas de Gandia, Esplencia, pues eso, el puerto, el casco, Cachamiña y todo eso siguen lo mismo que hasta ahora. Y el tema de limpieza particular, en tema de limpieza de viaria, de calles, en hierbas y demás, pues va a ser lo mismo. Lo único que vamos a controlar un poquito más para que la gente esté más contenta con esa limpieza. No sé si tenéis alguna cosita que aportar o preguntar, pues estamos a tiempo. Bai, eskerrik asko. Hasi baino lehenago, beste barik balioan jarri nahi dugu zuk aipatutakoa, gaur hemen egoteak bihar kalean egotea albideratuko duelako eta grebarekin bat egiten dugula azpimarratu nahi genuen. Eta gaiari ekinez, beste barik, bitxia iruditzen zaigu gaur EAJak bere onarpenerako aurkezten digun espediente hau 2017aren uztailaren 27an jarduneko alkatean ineu nintzela 9. puntuan onartu baitzen eta EAJ PNV orduan abstenitu izana. Egun horretan, Imanolek berak esan zuen Gorlizko udalarekin bateratu litekeen zerbitzua zela hau eta bere kalkuluen arabera 60.000 euro aurreztuko liratekela. Orduan, nik neuk esan nuen ideiaz genuela bat ere baztertzen eta espero genuena zan zuek zikeran proposamen honi ekitea, baina beste gauza batzu eta ere ohartu gara. Pasaren asteko batzordean Imanoleko hartu zuenaren arabera eta gaur ere berriro esan duenaren arabera, expediente honetan aurrekoarekin konparatuta ia ez dago aldaketarik. Lo único que hemos hecho ha sido incluir algún día más de fiestas, zik, gaur ere berriro esan du. Gainera, azken urteotan askotan entzun izan dugu EAJaren ahotik herria zikin eta apurturik dagoela eta orduan pleguak bete araztearen horretan diligenteagoak izan behar genuela eta
pues ez dakitza, hay que incidir en el cumplimiento, edo ez dakitzaren esan zenuten zuek. Baina, pleguak irakurri genituenean, jakingo duzuenez, batzorde egunean ez genukan informazio nahikorik sakonean begiratzeko pleguen espezifikazioak, ikusi dugu criterios no cuantificables de forma automática eta criterios cuantificables de forma automática puntuetan aldaketa sakonak ematen direla eta nahiko arduratuak gaude. 2020an, criterios cuantificables de forma automática son hasta 100 puntos. La oferta económica 97, disponibilidad 2, tal. Y los criterios cuantificables de forma automática, los de no automática eran los anteriores. Los de forma automática ahora son 0 puntos. Es decir, que nos limitamos a la oferta económica sin entrar un poco al kit de la cuestión. Jaso dugun informazioa nahiko eskasa izan da, bakarrik izan dira datu horiek eta klausula teknikoen agiriarekin batera doazen eranskinak urtarriaren 27an emailez eskatu genituen eta ez ditugu jaso. Galdera da, ez dira behar bezala aplikatu azken urteotan pleguak, nola betearaziko dira orain, zein da ideia orduan betearazteko, zein baliabide jarriko dira jarriko ditu udal gobernuak, eta ardura hori zer da, teknikoa ala politikoa. Gure ustez, aurreko legealdian hirigintza eta aurren zinegotziak bulego teknikoarekin batera kaleko zaintzarako lantalde potentea egin zuen eta hartu emana egunerokoa izan zen, eta bukatzeko batzordeetan, eta garrantzitsua dena guretzako, batzordeetan eskatutakoa bergogorarazten dizuegu. Alde batetik, gobernu taldeak enpresarekin hitz egin dezala plentziako langabetuen kontratazioaz, zerbitzu enpresa horietan bajak edo porrak ematen direnean langabetuen errolda euren zerbitzura ipintzeko eskaria egin genuen, eta bestetik enpresa eta langileen ordezkaritzaren arteko negoziazioaren berri jakin nahi genuen, eta udal gobernuaren ahotik behintzat ez dugu informazio hori jaso, bai ordea langileen legezko ordezkaritzaren partez. Eta jakin dugu hitzarmena sinatzear dagoela, eta iruditzen zaigu gaur egun onartzea olako pleguak eman daitezkeen edo eman beharko liratezkeen hobekuntzak aintzat hartu barik arduragabekeria izan daitekela. Ez dugu erantzunik jaso eta inplikatuen eskaerari erreparatuz, Bildu plentziak gai hau mahai gainean usteko eta hitzarmena eta bere ondorioak negoziatua eta itxita udenean berriro ekartzeko eskaria egin nahi dugu. Ez dakita saldu nahi zen edo erderaz... Bai, eske gauza asko izan dira, gainera euskeraz eta gainera zu harin hitz egiten duzu. Nik nahiago nuke lasai, igual ir desbrozando, banan, eske gauza asko aipatu dituz, orduan erantzuteko zer da, edo ze prioridad daukazu, aipatu duzu, no hemos recibido suficiente información. ¿En qué plano? ¿En la comisión? Igual explico más resumidamente las cosas en castellano y me detengo en los puntos, si quieres. Ulertu, badakiz, ulertzen dugu, baina igual denok eta igual osorik eta Imanolek erantzun baino lehen kontrolatu behar du zenolako... En concreto, una de las informaciones de las cuales carecemos y que lo dijimos en la comisión y desde entonces no hemos tenido noticia, es que el 27 de enero, lo volvimos a pedir por email, es los anejos de las cláusulas técnicas. Sí, lo mandó Cristina. Aparte del 27, el 27 lo hemos pedido por email a Imanol. Con la comisión mandé la carátula, el pliego administrativo... Sí, le pregunté. Mandé todo. La carátula, pliego administrativo, pliego técnico, el anejo con el convenio. Sí, es que lo vi la petición. Y los planos, en A3. Y los planos de las zonas donde va a limpiar. Sí. Sí. No, para la comisión. Lo hizo Cristina, sí. Sí, lo tengo apuntado.
Sí, no, lo metió Cristina, sí. Orduan, hori erantzuta, ezta? Ba, hurrengoa. Hay que cumplir los pliegos, esaten da behin baino gehiagotan, orain. Hay que cumplir los pliegos, se dice, y nuestra duda es si, en la legislatura anterior o en las anteriores no se han hecho cumplir los pliegos, y de no haberse hecho cumplir o que hay que estar encima una especie como de fiscalización del cumplimiento de ellos, ¿qué medidas se van a poner? ¿Qué ha pensado el equipo de gobierno? ¿Si van a ser una responsabilidad técnica? ¿Si va a ser una responsabilidad política? O sea, ¿cómo se van a hacer cumplir los pliegos más allá de lo que ya se ha venido haciendo desde la oficina técnica y desde la Concejalía de Urbanismo y Obras? No he dicho que no se cumpliera antes. Lo que hemos dicho es que hay muchas quejas, por ejemplo, con el tema verdines y hierba que crecen sobre todo está enfocado en esos dos ámbitos. La limpieza creo que es bastante correcta, en fiestas es buena, pero sí tenemos que incidir en esto de la hierba que crece y el verdín que se instala sobre todo en las zonas del casco viejo. Y eso es lo único. No hablamos de que no funcione, sino que eso, incidir más para estar más encima de ellos. Y eso se incluye en los anexos de las que no hemos leído. Vale. Y luego lo que decíamos que era lo más importante y la razón por la cual queríamos dejarla encima de la mesa es el tema del convenio colectivo entre la empresa adjudicataria y la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, del cual creemos que, además de las cuestiones económicas, que está claro que un acuerdo posterior a la aprobación de la licitación no puede luego modificar las cuantías, creemos que hay otras cuestiones de condiciones laborales que se tienen que tener en cuenta, que además, por lo que nos han hecho llegar, modificarían algunos aspectos que no se tengan en cuenta. A nuestro parecer, el procedimiento sería primero que esté aprobado el convenio colectivo y acordado en la mesa correspondiente, y después se traiga a pleno y que se apruebe con todo detalle. Aisea, si me permites, igual de esto es mejor que informe Secretaría la cuestión técnica, porque sí que se ha elevado consulta a los servicios jurídicos sobre esta cuestión y habréis recibido, ¿no?, las consultas que se os han enviado, porque Asesoría Jurídica lo que indicó es que no interfería la cuestión del convenio que vuestro portavoz preguntó en la comisión para que aprobemos los pliegos, y prefiero que la información técnica la dé Secretaría. Es que ricasco. Vale, pero lo que pasa es que ahora me has dejado un poco descolocada, porque nosotros la información que hemos incluido en los pliegos es la que el 15 de enero nos pasa la empresa. Entonces, me sorprende que del 15 de enero a hoy, que no digo que no lo hayan hecho, hayan negociado ya un convenio. Claro, yo la consulta que os he mandado a la mañana lo que viene a decir es que cuando estábamos en la situación anterior, es decir, finaliza un convenio y empiezan a negociar otro, son unas fases muy avanzadas de negociación que a nosotros no nos afectan. Pero claro, si ya tenemos constancia de que efectivamente hay un nuevo convenio, pero la empresa tendría que habernoslo comunicado. Tampoco va a haber mucha incidencia, seguramente porque el pliego, o sea, la licitación inicial sale por 260, no creo que se llegue a esa cifra, y va a ser un porcentaje 2%, 3% como máximo los trabajadores, el convenio. Queremos incidir en que va más allá del propio precio, pero en todo caso lo que nos ha trasladado la representación legal de los trabajadores y trabajadoras es que está avanzado un acuerdo que afectaría también en cuestiones técnicas, en cuestiones de procedimiento que resulte la empresa adjudicataria, pues de los días que tienen que limpiar, o sea, quiero decir, todo eso se tiene que trasladar luego en un acuerdo que tiene en este caso forma de convenio de empresa, que eso ya nos tocó a nosotros también en su día y hubo cosas que hubo que incluir, y en todo caso se incluyó una cláusula en la licitación que era que se iba a respetar todo acuerdo que resultara de la mesa de negociación en todos los sentidos, no solamente el económico. Ahora, lo que estáis diciendo de que no afectaría, por ejemplo, es una de las cuestiones que hemos preguntado directamente a la representación. Nos dicen que va más allá, por ejemplo, de la subida del IPC, lo que ya están negociando. Digo, por ejemplo. No, claro, a ver, lo que no podemos hacer es posponer eternamente la licitación a expensas de un convenio. Pero si es tan inminente o ya lo han negociado, yo por prudencia sí lo dejaría encima, pero sí es cuestión de días. Claro.
Nuestra solicitud es traerlo cuando se firme el convenio, que parece inminente. Es que no sé si me ha entendido, a lo mejor no se me ha entendido, ¿eh? Es que no tenemos los términos exactos para introducirlo y hacerlo ya. Entonces, yo, si os parece, hacemos un receso para que tratemos este tema con... Quiero decir, antes de precipitarse y a lo mejor aprobarlo, pues también valorar la circunstancia de tener esto en cuenta. ¿Tenéis inconveniente en hacer un receso de 5 minutos para tratar este asunto con Secretaría? Bien, pues hacemos un receso.
Pues hecho el receso, y la opinión del equipo de gobierno es continuar adelante con la licitación. Como os ha explicado Cristina, bueno, esa circunstancia de un escrito también que entró sobre esta cuestión, como dijimos en comisión, se puso en conocimiento de la empresa que está prestando el servicio en diciembre, Íñigo, en diciembre, y posteriormente los datos de subrogación los ha aportado el 15 o 17 de enero, ¿verdad? El 17 de enero. Entonces, bueno, en principio pensamos, y así nos aconseja Secretaría, que procede seguir hacia adelante. Luego sí hay que adoptar alguna medida en relación al convenio, porque tampoco tenemos constancia de lo que puede durar la negociación de ese convenio y hasta cuándo nos podría posponer, si lo dejamos sobre la mesa, hasta cuándo nos podría posponer volver a la licitación, que si la paramos aquí tendríamos que prorrogar el servicio también. Entonces, bueno, somos partidarios de continuar hacia adelante. Zeo zer gehiago zuren aldetik, ez orduan bozkatuko dugu. Bai? Igual tenéis que votar la petición de dejarlo sobre la mesa. Bai, egia da. Lehenengo eta behin zuen eskakizuna bozkatzera joango gara. Bai gainean usteko hori, bai, lehenengo eta behin hori bozkatu behar dugu. Vale, entonces vamos a votar en primer lugar la propuesta del grupo de H. Bildu. Sí, y ahí sea, para que quede... No, Barcatu, primero lo digo y luego votamos. Digo que lo que primero vamos a votar es la propuesta efectuada por el grupo político de H. Bildu para que la cuestión de la licitación de la limpieza viaria quede sobre la mesa. Bai, aldeko botoak? Vale, kontrako botoak? Bardun, joango gara aurrera. Eta orain... Bai, itzoin, orain bozkatuko dugu gai ordenean dagoena eta gero ja azalpenak, bai? Bueno, entonces ahora sí, someteríamos a aprobación el expediente de licitación del servicio de limpieza viaria. ¿Votos a favor? Sí. ¿En contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Vale, orain zure azalpena, Aizea. Nengoen ideiak ordenatzen eta aldi berean zuri entzuten eta hauei eta Kristo bat, barkatu. Bueno, abstentzioaren alde egin dugu oraingoan, ontzat hartzen dugu idazkaritzak emandako azalpena eta esperantza horrekin segida ematen diogu gaiari, hau da, aurrerantzean aldaketak ematen baldin badira, aukera dagoela aldaketa minimo horiek erreflejatzeko, eta beste barik, hori, langileen baldintzak errespetatzea horren gainbegiraketa bat ere egin behar dela, udal gobernuaren partetik, eta bestalde berrestea langabetuen erroldaren eskakizun hori, hau da, oporrak edo bajak daudenean, plentziako langabetuen kurrikulumak erraztea. Decía que damos por buena la explicación de Secretaría, lo hacemos con la esperanza de que si en el futuro hay acuerdo y resulta que hay que incorporar algún tipo de modificación se tenga en cuenta y que el equipo de gobierno, lo mismo que va a fiscalizar o vigilar el cumplimiento de los pliegos, también lo haga en materia de derechos laborales y que por otra parte tenga en cuenta lo que ya dijimos en la comisión, que es que ponga a disposición de la empresa el censo de personas desempleadas de Plentzia para cubrir bajas y vacaciones del personal. GSMS, pero imagínate que viene... Jarraituko dugu urrengo gaiarekin, Areatza kaleko hornidura sarea zabaltzeko eta soladura eta seinaleak jartzeko lehen lizitazio espedientea onartzea. Bilbao Bizkaia uren partzuergoak idatzitako proiektua onartzea. Gorlizko udalarekiko lankidetza hitzarmena onartzea. Hau da, la aprobación del expediente de licitación de la obra de ampliación de la red de abastecimiento, pavimentación y señalización de Areatza Kalea, aprobación del proyecto redactado por el Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya y la aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gorliz. Bueno, previo a que, si te parece, Manuel, puedas dar las explicaciones más detalladas, recordaros que en realidad, tal y como nos advirtió, ¿no?, Secretaría en la comisión, o después, efectivamente, de la comisión, que realmente por el importe de la licitación sería competencia de alcaldía la aprobación, y lo que vamos a someter realmente a votación hoy, salvo error por mi parte, es el convenio con Gorliz, porque como todos sabemos, pero explicamos para
público y general conocimiento. La calle pues tiene 2 tramos, la mayor parte del tramo nos corresponde a Plentzia, otra parte a Gorliz. La vamos a sufragar cada pueblo su parte, la mayor parte nos corresponde a nosotros, a Plentzia. El convenio que se ha presentado como borrador por este equipo de gobierno o por la colaboración entre las secretarías de ambos ayuntamientos, se han hecho aportaciones por parte del grupo de EH Bildu y también por parte, como sabéis, del propio ayuntamiento de Gorliz. Y esto sería un poco la general. Si quieres apostillar o entrar en algún detalle, Imanol. Ya hablamos en la comisión sobre la obra esta, señalada de Areacha. Teníamos algunas dudas sobre a qué estamentos había que pedir información o más o menos autorización o por lo menos consentimiento. Y bueno, por parte de Bildu, decir sobre el tema de patrimonio, que lo hemos pedido a la Diputación, estamos pendientes de que nos lo envíen. Hemos recibido de URA y hemos pedido a algunos organismos como Costas y eso que no era necesario, y al Gobierno vasco que tampoco, porque no lo exigía tampoco el proyecto de pavimentación por parte del Consorcio de Aguas. Entonces estamos pendientes solamente del tema de Costas, pero bueno, que no nos afecta, y patrimonio, que no va a afectar al desarrollo de la obra en principio, pero bueno, vamos a tenerlo ya de todos los estamentos. En cuanto a la licitación, lo tenemos ya en marcha, nos falta apostillar un poco sobre el tema de la parte subjetiva, que queremos que no sea tampoco tenga mucha incidencia sobre todo el proyecto, pero bueno, está ya redactados los pliegos y más o menos está para poder empezar ya. Más cosas, el convenio que se va a suscribir entre los 2 municipios, hemos recogido, como ha dicho Eli, los puntos que habéis aportado vosotros y los que ha aportado el Ayuntamiento de Gorliz. Una vez que se apruebe aquí, irá al Ayuntamiento de Gorliz para que den el ok. En el último punto, la 13ª que habéis aportado vosotros, habla de futuros convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de la Villa de Plentzia y el Ayuntamiento de la Iglesia de Gorliz. Y luego decíais que ante futuros convenios de colaboración entre los ayuntamientos citados, la gestión del mismo y de las actuaciones a realizar por cada parte se llevará a cabo de manera hacéis alternativa. Nosotros ponemos alternativa también, Plentzia-Gorliz, Gorliz-Plentzia, pero apostillamos también un poquito más, que decimos que previa conformidad de ambos ayuntamientos, de ambas partes. Porque de esa manera, pues oye, si quién lo va a llevar, es mejor acordarlo que no imponerlo. Y lo demás, pues el resto de los otros puntos que habéis dicho, pues lo hemos aportado. Vamos a aprobarlo y luego se lo pasaremos a Gorliz porque previo a la firma de los 2 alcaldesas, pues tendrán que aprobarlo dentro del Pleno o la Junta de Gobierno. Creo que en Gorliz hay Junta de Gobierno y lo aprobarán directamente ellos. No sé si hay alguna cosa más que aportar. Tenemos también toda la documentación en cuanto, como decía, de URA, todo el tema que ha preparado ya la secretaria sobre todos los decretos de alcaldía. Eso yo creo que tenéis la información de intervención, información de... yo creo que tenemos todo la documentación. Providencia de alcaldía, decreto de alcaldía, informe de secretaria. Todos los santos habidos y por haber están contemplados en esto ya. ¿Alguna duda tenéis? Geneukan duda bakarrenetariko bat zan hori onartu izan diren guk egindako proposamenak ikusi dugu hori onartu dituzuela proposamen horiek aldaketa minimo batekin sustantzian azkenean mantentzen da formatu berdina eta bakarrik komentatzea eta hori batzordetan ere aipatu genuen etorkizunari begira obra lizitazioa ateratzen denean eta egokitzen zaion enpresari eskatzea nolabait ere auzokideekin egitea aurkezpen ofizialak bermatzeko auzokideak ere obraren gainean egoteko eta obraren inguruko informazioa izateko. Besterik gabe hori presente izatea. Entonces, con las admitidas las aportaciones tanto de Gorliz como las de Bildu, la última de ellas con el matiz que ya hemos indicado, someteríamos a votación lo que viene a ser el convenio a suscribir con Gorliz para poder llevar a cabo la obra de Areacha.
Orduan, aldeko botoak, onartzen da, aho batez. Edo aho batez, onartzen da. Bale. Laugarren puntua, porque hay tanto zurrumurru. Izango da dekretuak, hau da la dación de cuenta. Azken saiotik eman diren dekretuen berri ematea, eta horiek dira, ora agertzen direnak. Dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno, desde el 612 de 19 de diciembre del 2019 hasta el 669 de 27 de diciembre del 2019 y desde el número 1 de enero de 2020 hasta el número 12 de 20 de enero de 2020. Es que se las trae este punto del orden del día. Vale, es el más sencillo porque es dación de cuenta, pero el enunciado. Vale, pues si tenéis algún comentario o pregunta en relación a la dación de cuenta. Sebes? Orduan, naiz eta gaur pleno extraordinario, izenean extraordinario da, realitatean da ordinario bat, orduan ja sartuko gara erregua eta galderetan, bai? Nahi duzunean? Nik berez aipatu nahi nuen, plentzia hobetzenen arira, komentatzen da, dekretuan adibidez oposizioak gelditzen da baztertua del equipo de coordinación y dirección. Eta gero bestelako organismo batzuk sortuko dira eta galdetu nahiko genuke organismo horietan egongo garen eta beste alde aipatzen da hilabetero informe mensual batzuk egingo direla eta informazio hori jasoko dugun. Ez aigu pixkat, ez aigu zilegi ikusten nolabait eta hori ja salatu izan dugu aspaldin esan gendun, entzuten da pixkat. Aspaldin aipatu gendun, koatzen kontuarekin nolabait azkenean koatz bat udaletxe honek kontratatu duela, ikusteko nola hobetu daiteken udaletxaren gestioa eta nola izan daiteken eraginkorragoa, eta zentzu baten guk aspaldin esan genuen ere ez genuela ondo ikusten, hor oposizioa ustea alde batera, eta kasu honetan beste kasu bat da, ez dakit. Besterik gabe, galderak nahi dituzu berriz errepikatzea edo? Bai, banan mesedez, eske egiten dizu eta zure eskubidea da, baina banan egiten baditugu eta egiten badugu, hobeto da erantzutea, bai? Aitor, orduan zer da lehenengo dura? Si estará la oposición en alguno de los órganos que se van a crear a partir del decreto de plentzia hobetzen. Correcto. El otro día os dimos ya respuesta porque esta cuestión salió también en la comisión y si os acordáis en plenos precedentes, no recuerdo si en el 28 de noviembre o en el posterior de 12 de diciembre, salió esta cuestión para ver si la oposición formaba parte del equipo de dirección. Para que se entienda desde fuera, ya dijimos cómo estamos poniendo en marcha, a través de unas jornadas de las que estamos participando técnicos y políticos, queremos darle un poco la vuelta a toda la organización municipal. Es un proceso largo, va a tener varios escalones y la oposición, por supuesto, que es tenida en cuenta, pero en una fase de ese proceso. Ya os explicamos que el programa que estamos siguiendo, en concreto Vide Laguna, y además las dos personas que aquí lo imparten ya han manifestado en varias ocasiones que están a vuestra disposición, este primer escalón en el que estamos trabajando, digamos, que es la formación del equipo de dirección por parte técnica y política, está pensada, porque el programa o el proyecto así lo tiene pensado, para el equipo de gobierno. No hay ningún afán en dejar fuera a la oposición. Es el primer, no, es en serio. A ver, es la primera parte, es el primer escalón en el que estamos trabajando. El programa está diseñado así. Os lo dijimos desde el principio, esta pregunta ha salido en plenos precedentes y en comisiones precedentes. En el equipo de coordinación o dirección que hemos bautizado como Plentzia Hobetzen, lo que pretendemos es llevar a la mesa, a una mesa que se reúne todos los martes de 9 a 10:30, como os explicamos el otro día, la gestión de la política ordinaria del ayuntamiento. No se pretenden suplantar, ni se va a suplantar, competencias de este pleno, ni de alcaldía, ni de los concejales delegados. Se coordina la política ordinaria, se da cuenta de los asuntos más relevantes que tiene cada área, ya sea técnica o política, para trabajar en esa semana, y algunos temas son de información, otros de coordinación y otros de decisión. Ese es el primer escalón. También se ha hecho una alianza o una serie de reglas por las que se rige ese equipo de dirección, de la que ya habéis tenido la información escrita, porque se os ha mandado desde Secretaría.
Cuestión distinta es que luego, cuando organicemos el ayuntamiento en 3 grandes ámbitos o áreas, que serán territorio, organización y ciudadanía, en cada comisión, lógicamente, en este caso vosotros, como equipo de la oposición, también vais a tener vuestra parte proporcional de representación, y eso ya lo explicamos. Claro, las comisiones se reconvierten, digamos, de 9 en 3 grandes ámbitos o áreas, cada una de ellas ciudadanía abarcará, ya lo explicamos en comisión, y es a título enunciativo, porque seguro que me dejo algo, desde euskera, igualdad, bienestar social. Es a título enunciativo, lo indicamos en la comisión. Territorio tendrá también sus áreas y organización tendrá las suyas. Pretendemos simplificar, hacer una administración más transparente y más transversal y, por supuesto, más eficaz y que se traduzca en un mejor servicio a la ciudadanía. Bai. Hurrengo galdera, mesedez. Zentzu horretan nik uste dut, alde batetik inorez da jarri gurekin kontaktuan, dinot, inorez da jarri, esaten zunan que están a nuestra disposición el coche y demás, nadie se ha puesto con nosotras en contacto para decirnos que está a disposición, ni sabemos a qué persona debemos de acudir en todo caso. Hala ere, nire ustez, nahiz eta izan un tema de política ordinaria y cada equipo de gobierno decide cómo se debe organizar, Sí. ¿no? Eso es totalmente respetable, qué tipo de organización deben de llevar. Nosotros llevamos la nuestra, vosotros lleváis la vuestra. Yo creo que también es de tener en cuenta el capital humano que ha tenido el anterior equipo de gobierno, las personas que han estado, que hoy en día algunas están en la oposición, y lo que podían haber aportado a la política ordinaria, en este caso, también teniendo en cuenta nuestra voz. Y teniendo en cuenta, yo creo que es algo que no se ha tenido en cuenta y podría haber sido bastante interesante. Por lo menos que haya habido un pequeño contraste, aunque sea. Entonces, se quieren generar órganos de transparencia, pero estamos fuera de esos órganos, o por lo menos se nos va a dar todo ya cocinado. Creo que si de antemano se podía haber hecho de otra manera, pero bueno, besterik gabe. No, permíteme, Héctor. Roberto Chandio nos dijo desde el principio, y yo lo dije en un pleno, que está a vuestra disposición. Sabéis que está aquí, yo creo que se sabe, porque nadie se esconde, que está todos los miércoles, Barkatu, las jornadas son los miércoles, duran toda la mañana y obviamente entiendo que seréis vosotros los que les tenéis que requerir, porque así nos dijo, trasladar por favor al grupo de la oposición que estoy a su disposición para cualquier duda que les genere el proyecto. Contactad con él, os ofrecimos alguno de los manuales que ha dejado aquí, yo os puedo dar el contacto si no lo tenéis, tengo en el despacho de alcaldía sus tarjetas y está a vuestra disposición. Bueno, también quiero decir que sí, por supuesto, en lo que os decía, se tiene en cuenta, por supuesto, la oposición. Yo creo que además va a mejorar la rendición de cuentas por parte del equipo de gobierno, va a revertir una mejor información para vosotros, pero lo veremos según echemos a andar el proyecto. En las comisiones vais a estar presentes con la proporcionalidad que os corresponde legalmente y, como venís haciendo ahora, tendréis voz, voto, opinión y todo lo que corresponda cada mes, porque pasarán a ser mensuales y con carácter previo a la convocatoria de la comisión, la pretensión es que los equipos que han estado trabajando en las 3 áreas rindan un informe de gestión que tendréis con carácter previo al inicio de la comisión. Entonces, pretendemos que va a darnos al comienzo mucho trabajo a todos los que estamos participando, pero a la vez lo que pretendemos es que también el área de la oposición esté mejor informada, más puntualmente y tengáis una idea mucho más en tiempo real en lo que se está trabajando. Esa es la pretensión. Kasu horretan izango zen, guk galdetu dugu justo, izango zen el informe de gestión que se va a elaborar mensualmente, vale, hori galdetu dugu eta jakin nahi genuen hori bazan, hori helaraziko zaigu, ezta? Esan duzunez, bai, Bai, hori, bueno, en el momento en que pongamos en marcha el sistema, porque tenemos que ir dando pasos, tiene mucho trabajo. Adelanto que, bueno, estamos trabajando también en el plan de gestión para todo el mandato legislatura, pero que va a llevarnos un ratito, pero que, bueno, poco a poco iremos entre todos alumbrando los pasos del proyecto. Sí. Zeo zer gehiago, bai? Bota. Bai. Bueno, vamos a ver, urrengo galdera, urrengo bi galderak itsasadarraren inguruan doaz, bata uste du zuri zuzenduta Eli, eta beste bat agian concejal de Puerto Herria, baina hori gero komentatuko du. Bueno, lehenengoa da, jakin badakigu Eusko Jaurlaritzak gelditu egin duela proiektua, momentuz eta
baina azaroan egon zen eztabaidan, geratu zen nolabait gure bilduk egin zuen eskaera bat, eta zen udal gobernuak trasladatzea Euskal Jaurlaritzari, zein zen herriaren egoera, preokupazioak, eta hola enzu komentatu zenuen, aztertuko zenuela, eta jakinaraziko zenigula, zein izan zen zure jarrera. Guk badakigu Eusko Jaurlaritzak gelditu egin duela proiektua momentuz, momentu neaki, jakin nahiko genuke, argitu nahiko genuke, zein izan da udal gobernuaren jarrera edo parte hartzea erabaki honetan. Jakin nahi dugu zein izan dan zuen jarrera horretan. Hori zen, bai. Gure jarrera eta neurea hemen esan nuenez prozesu bat irekiko genuela asoziazioak edo erakundeak entzuteko. Eta hori egin dugu. Hemos iniciado, como ya anuncié en un pleno anterior, un proceso que llamamos de escucha activa hacia las asociaciones. Creo que me estás preguntando por eso, ¿verdad? Bueno, yo te digo un poco. Me has preguntado la jarrera... Batez ere, zuke geratu zinen nolabait esango zenigula, ea Eusko Jaurlaritzari bidaliko zenio... Hori da. Bai, hortik noa. Orduan, yo comencé, efectivamente, tal y como comenté, anuncié en pleno, nosotros como equipo de gobierno y particularmente desde Alcaldía, en compañía también del concejal de Puerto Río y Playa, iniciamos una ronda de conversaciones con las asociaciones del pueblo, en principio con las asociaciones del pueblo que se han posicionado públicamente en contra del proyecto. ¿Por qué? Porque teníamos que empezar el trabajo por algún punto y tienes que empezar por aquellos que se manifiestan públicamente en contra. Como se identificaron claramente en un manifiesto que hicieron, que os acordaréis, que venía un poco bajo el paraguas de SOS y Zaharrak, pero luego lo suscribían incluso con los logos de las propias entidades, y entonces lo oportuno nos pareció comenzar la ronda, primero por asociaciones que sean de nuestro pueblo, sin desmerecer a nadie, y que tuvieran ese posicionamiento público, que es el que nos interesaba astertuedos, o sea, profundizar en el saber. Entonces, iniciamos una ronda de conversaciones a convocatoria de Alcaldía, y esa ronda ya se ha completado en cuanto a asociaciones deportivas vinculadas al área de Plentzia. Si quieres, os digo, zehatz zeintzuk izan diren. Bueno, sí, porque la segunda pregunta, que bueno, yo en sí la pensaba dirigir más a Íñigo, al concejal de Rías, Puertos y... Gauzatxo bat, barkatu, beñat, ez dugu erronda, ez dugu momentuz amaitu, geratzen dira 2 edo 3 talde batzeko, Hori, nik jakin nahi dut, orain, edo hemendik denbora gutxira, zeintzuk dira udal gobernuak eman nahi dituen pausuak urratsak, bermatzeko alde batetik ulertzen dut astea taldeetatik, kirol taldeak nolabait implikatuta daudenak ur kirolaekin eta itsasadarraren erabileran, baina gero ere bai zelako aktuazioak hartu nahi diren bermatzeko beste herritarren iritzia, ez? Kirola praktikatzen ez dugunok, baina ere bai itsasadarraz disfrutatzen dugunok, bai nolabait iritzia emateko edo eman alizateko zelako aktuazioak egingo diren. Hori jakin nahi dugu, agian ez orain, baina bai etorkizun labur batetan, bai, mesedez. Hobe da, ez da? Bai. Babitu, momentuz itzoin, esango dizut. Egon gara ja arkoterekin, guazen apekin, gero bai piraguaz taldearekin, Plentzikoa, ze badakizu dago barrikatik be bai, beste bat. Gero egon gara Laguntzaharrekin. Zein, barkatu? Laguntzaharrak. Traineru Baltza Arraun Kluba, ze dira aurrekoak veteranoak, baina orain badaukate izen berri bat. Traineru Baltza Arraun Kluba. Bai. Luzea, Bale. Gero egon gara, Hitza Segurrarekin be, hoiek embarkazioak edo txalupak berresten dituztenak. Gero berriro, SOS Itsadarrarekin, baina SOS Itsadarrarekin egon gara bitan. Lehenengoan ez ziren oraindik asoziazioa,
baina ja, Gelditu zelan esaten zenetik, da, egon zarete beste baten, osatu dute ja asoziazioa, eta berriro egon gara haiekin. Vale, auta hauek, el procedimiento que seguimos es nos reunimos, les convocamos y parecemos una notaría. Nos juntamos y levantamos acta escrita de lo que el club o la asociación nos transmite. ¿Vale? Para que no haya suspicacias de lo que se vaya a trasladar a Gobierno y a EKP, levantamos un acta, nos lleva el tiempo, nos lo tomamos con mucha calma, se levanta el acta, se da a leer y si todas las partes estamos conformes, la suscribimos y la enviamos a EKP y a Gobierno Vasco, que es lo que estamos haciendo. Por cierto, quiero agradecer, ya que me preguntas, a todas las asociaciones y entidades la buena respuesta que han dado cuando Alcaldía les ha convocado para mantener ese intercambio de impresiones y el tono cordial y de colaboración que hemos tenido en absolutamente todas las reuniones. Entonces, estas son las que ya hemos celebrado. Sí. Están ya enviados los textos de las actas, tanto a Gobierno, a Puertos como a EKP, y nos faltan, hay un grupo de maisus y andereños de profesores de UPV que presentaron, tienen un manifiesto, una especie de carta, han pedido cita y tenemos ya varias fechas cruzadas, en breve se producirá ese encuentro y espérate que se me olvida algo, seguro. La bodega Cruso Tresor también ha hecho sus manifestaciones como usuario de la ría y se han dado traslado. Y si me dejas que te consulte, seguro que hay alguna más. ¿Chipio Bay? Chipio Bay, sabéis que ha presentado un escrito por registro que hacía varias peticiones, instando a la Alcaldía que a su vez instara a los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento a que se pronunciara sobre ciertas cuestiones urbanísticas que atañen a la zona del puerto. Entonces, de momento, a nosotros Chipio Bay no nos ha solicitado cita. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, ni esta Alcaldía ni nadie del equipo de Gobierno en juntarnos, pero no nos ha solicitado cita. Y respecto a su escrito, antes de que se pronuncien los servicios técnicos, nos solicitaron los propios técnicos del Ayuntamiento poder estudiar con cierta calma el proyecto y se está en esa fase. Vale, nosotros también nos gustaría bermatu nolabait, que también fuera parte de los grupos deportivos que usan la ría, se buscara la manera de hacer participar y dar la opinión a colectivos, a la ciudadanía en general, que simplemente pasea y disfruta de la ría, ¿no? Que también tienen que decir, quiero decir, la razón, hay razones deportivas, pero también hay razones paisajísticas, hay razones ecológicas, hay muchas razones para tener en cuenta, hay muchas perspectivas para tener en cuenta, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, lo que pasa que de alguna manera tienes que organizar el trabajo. Sí, eso lo entiendo. Igual la forma de articular esa participación ciudadana igual le corresponde más a la instancia de Gobierno vasco, no lo sé, porque articular desde aquí, no lo sé, habría que pensarlo, porque claro que lo hemos pensado, no solamente opina quien hace uso de la ría, sino que el ciudadano que pasea tiene una opinión sobre la ría, sobre su estética, tiene todo el mundo o todos tendremos una opinión respecto al asunto. La cuestión es cómo articular un proceso de participación. Tendremos en cuenta tu solicitud, pero realmente en este momento no te puedo responder sobre si podemos articular algo respecto a ello. Yo entiendo la dificultad que tiene articular procesos de participación con ciudadanía en general sin estar asociada a nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que es importante tenerlo en cuenta, porque es que si no, tampoco se puede reducir el tratamiento de la ría a los grupos que la usan, ¿no? Que la usan de manera tan directa. Estoy de acuerdo, Sí, bueno, le daremos una apreciaciones. vuelta entre todos. Y guk ere bai, gure proposamenak luzatuko ditugu zentzu horretan. Oso ondo, eskerrik asko. Zeo? Erraza. Bueno, nire galdera egin baino lehenago gustatuko litzaidake azpimarratzea begiratu dugula emaila, badakit ez dela puntua, eta bide garbiketaren espedientea berrikusi dugula emaila, eta ez dago atxikitua los anejos. Hemos mirado el email, hemos repasado, pone pliego técnico con anejos, y los anejos no vienen. Anejos.
Te vamos a dar. Es que, aquí dicen Anejo. Aizea, mesedez, noiztik da emaila, oza, zein egunetan? Batzordeak baino lehenago, uste dut, Batzordea. 2 egun lehenago izan. Ez dute zer entzuten, jendeak hitz egiten du. Hori, 2 egun lehenago uste dut bidaliz direla, batzordeak baino 2 egun lehenago, eta bier pasatu dugu, eta ez Davidek, ze batzutan igual Davidek bostera maile denean, igual jasotzen du beste zer, idatzi diogu, eta berak ere ez du jaso. Beste barik, Eli, que no pasa nada porque ya está aprobado. Sin más, si podéis mandarnos, estaría bien. No, que estoy comprobando, no me da tiempo porque me indica que... Vale, Bigairatuko dut. markatu. Nire galdera da, zuzenean zerbitzuari buruz, zan jakiteko udal gobernuak erabaki duen zerbitzua mantenduko duen ala ez, bere garaien hitz egin dugu honetaz, eta hitzarmenaren eguneratze balorazio batean ari zinetela esan zen iguten. Eta zan jakiteko hori, azkenean, berriro hartuko da zerbitzu hori, zein terminotan, baloratzen ari zarete bakarrik, edo ez dakit, zelan dagoen asuntoa, jakin nahiko genuke. Dinosu konbenio zuzenean, ez da? Bai, ez dugu aztertu, ez dugu momentuz erabakirik hartu. Berresten gara eskarian, mesedez, kontutan hartzeko sekulako zerbitzua dela hiritarrontzat, eta bere garaian jendea eskerronez hartzen zuen oposizioetan eta olakoetan oso erabilgarria delako. Bueno, como sabes, caducó, ya lo has comentado tú. El tema es que, bueno, estuvimos haciendo un poco un estadillo de lo que venían aquí, y la mayoría de la gente que venía eran de otros municipios, porque habían Leioa, que venció también el convenio, y no sé qué otro, Bilbao creo que era, no sé si había alguno más por la margen esta, no sé si... Pero claro, aquí el porcentaje mayor de gente que venía a hacer los trámites era de fuera de Plentzia. No se ha renovado todavía, bueno, el gobierno vasco tampoco nos ha instado a renovarlo de momento, y bueno, le vamos a dar una vuelta, a ver, no sé qué procede, la verdad. Debería ser un trabajo, sinceramente, remunerado al ayuntamiento por parte del gobierno vasco, porque estamos recogiendo un montón de trabajo que sí que quitamos trabajo a la gente para que no se desplace, pero debería ser pagado, porque otros servicios son pagados y no en este caso. Nosotros consideramos que debería ser. No digo por los clientes, los vecinos, sino del propio servicio del gobierno vasco, que estuviese en cierta medida reconocido a los ayuntamientos que hacen esa labor. Ya veremos, a ver, no sé, no nos han dicho nada y no tenemos ninguna, no lo sé. Yo he dicho en euskera que nos reiteramos en la solicitud de que sí, que bajo nuestro punto de vista sí merece la pena. Vale. Bai, gehiago? Bai. Bale, Izaro? Beitu, bi galdera konkretu Iñaki, zinegotzi gorako. Abenduaren 17an sartu genuen idazki bat, eta bi galdera superzehatz, osea, lasaitasunez, fundamentos bukatzeko, eta mendanak, eta bi galdera zehatza. Bata, zenbat jente apuntatu da boga egitasmoan, hau galdetu genuen eta ez dugu erantzuni jaso horregaitik eta hartzen dugu ona, eta bi, zeintzu dira zinegitzigoak momentu honetan maienatzen dituen emaitzak. Bai, bi galdera superzehatzak, erantzuteko 6 idazkian ez dugu erantzunik eduki. Bale, eskerrik asko galderagatik eta zeuen interesagatik boga proiektuan. Momentuz zeuen partaiderik ez dugu apuntatu boga proiektuan, eta interesatzen jat asko zelan zeuek kontuaren inguruan emaitza jaso nahi dozu ez, eskerrak emongo nautzen proiektuan bebai parte hartu baldin bazenun. Hori bebai adierazgarria izango litzateke geuretzat.
Pero decía básicamente que sí que me alegro que preguntes esto. Me encanta el interés que tenéis por el proyecto de BOA, que es un proyecto que seguro que va a tener mucho éxito en el ámbito en el que estamos trabajando, pero me alegraría mucho más de que hubierais confirmado vuestra participación en este proyecto y que hubierais confirmado vuestra asistencia al proyecto, como lo habéis hecho en las mesas de turismo o en la de comercio, en la que habéis asistido a través de Aitor fantásticamente. En cuanto a la respuesta al propio escrito, todavía no he recibido una respuesta y no la recibiréis probablemente hasta principios de febrero. Básicamente lo que hemos hecho es, además de incorporar a las personas que se habían apuntado en la primera fase oficial, sea para poder darle una heterogeneidad al proyecto, incorporar a más personas de otros ámbitos y equilibrar de alguna forma el peso de otros sectores, lo que se ha hecho es establecer una segunda fase de convocatoria más ad hoc a cada una de las áreas en las que se querían pues crecer, ¿no? Es decir, ha habido bastante gente desempleada que tenía mucho interés, gente en activo, pero sí veíamos algunos desequilibrios que queríamos incorporar y lo que hemos hecho es una preselección a través del equipo técnico y solicitar a diferentes asociaciones y organismos y algunas empresas para que se incorporen. Este proceso termina la semana que viene. El día 4 se definirán los grupos definitivos, pero te puedo decir que en principio los 2 grupos que se promocionaban, que se dieran, van a estar completos y por lo tanto la respuesta llegará de vía oficial, la tengo guardada, no es que se me haya olvidado, sino que quería responderos cuando la respuesta fuera definitiva. Y en cuanto a los resultados, pues los resultados de un proyecto que arranca son, entiendo que la pregunta es los resultados de la participación, que es decir, o en ese caso, lo que te respondo. Sí, creo que te he respondido. Es que hori erantzungo dut idatzi baten bitartez. Zeuek idatzi baten bitartez ofizialtasunez eskatzen duzu informazio hori, eta nik behin prozesua bukatzen denean eta era ofizial baten pertsona guztiek dakagu zanean, erantzungo dut era berberean. Gaur esan dutzudan informazioa pizkaz aurreratzeko da, zelan bi talde prebizio egoan horrek bi talde sortzeko, eta bi taldeak eratuko direz promozioa egin zen dokumentu horren pertsonekaz. Hau da, emaitzak, momentuz direz, bi taldeak betez egongo direzela. Respondía que los 2 grupos, tiene sentido, quiero decir, vamos a responder a esta pregunta cuando tengamos hasta la última persona apuntada. Lo que sí tenemos es ya de mientras los 2 grupos ocupados, pero queremos darle más heterogeneidad para que haya más diversidad en los grupos y realmente el proceso sea mucho más enriquecedor, que es en lo que consiste. Reiterar, y me encantaría que participaseis en este proyecto, es que ricasco. Gehiago? Azken osoko bilkuran, aurrekontuak onartu ziren, zifrak onartu ziren, baina diru laguntzen nondik norakorik oraindik ez dakigu. Hau da, ez dakigu 2008ko diru laguntzen fasea hasi den ala ez dakigu 2019ko zuriketak eskatzen hasi zareten ala ez, eta dakigunez gainera kontu hartzailetzako teknikari bat, administrari bat kasu honetan, falta dela, ez dakigu zelan dagoen egoera hori, beste barik, informazioa eskatzeko. Decía que sabemos que una persona de intervención que el año pasado se encargó del tema de las subvenciones está ausente y queríamos saber cómo estaba el tema de las subvenciones. El pleno de diciembre, el extraordinario, se aprobaron las cuantías, pero no sabemos cómo está el proceso, si va a haber algún cambio, si ya se han empezado a pedir las justificaciones de 2019 y las solicitudes de 2020, si ya manejamos plazos, un poco saber cómo está el tema. Bueno, no sé, lo que teníamos era que hasta el 28 de febrero tenían plazo para presentar y bueno, creo que ya lo saben, las asociaciones lo saben y los clubs. Algunos clubs han preguntado, pero bueno, tienen ese plazo para presentar y automáticamente lo iremos liquidando. Hasta ahora no hemos podido utilizar el presupuesto porque había que cumplir los plazos de publicación en el boletín y demás, pero ya están volcando desde intervención el presupuesto en la contabilidad y a partir de ahora pues se puede hacer en cualquier momento. No vamos a demorar ese pago. Gehiago? Bai, bota.
Alkateak azaroaren 27an bidalitako erantzun batean ez da gai honi buruzko gure jakimina asetzen gure ustez, eta orduan berriro ere bogarekin gertatu zaigun bezala plenora ekartzen dugu gai sensiblea dalako, eta gainera tamalez gaur egun de actualidad, erderaz esaten den bezala, eta da poliziaren armen asuntoa. Erantzun horretan, zenbait galderei erantzuten zen, baina beste batzuei ez, eta berresten gara batez ere eskakizun batean. Esaten genuen, si hubiera efectivamente informe de criminalidad o semejante, solicitamos no sea entregada una copia del mismo. En la respuesta, número de registro de salida 1705 del 27 de noviembre de 2019, dice Eli, como ha informado el jefe de policía y luego más adelante dice, como igualmente se ha trasladado por la jefatura, baina guk horren berririk ez daukagu eta guk uste dugu olako neurri bat egon behar duela informe batengatik sostengatua eta zifrak edo dena delakoa jakin nahiko genuke. Orduan, zehatz-mehatz zer eskatzen duzuen? Zein parte edo zein zati nahi duzue osatzeko, nik jakiteko, edo beste eskakizuna bat egingo duzue, zehazteko? Concretamente lo que pedimos es el informe de criminalidad, que entendemos que es un paso previo a tomar una medida tan sensible como la de dotar de armas a la policía local. Es decir, de lo que hablabais vosotras era de un incremento de la criminalidad y en la respuesta de lo que se habla es de grupos organizados, si no recuerdo mal, de, no sé si dice Europa del Este, no me acuerdo ahora. Momentu honetan ez dut gogoratzen erantzun guztia, Bai, erantzun osoa. bueno, pues desde hace unos años se ha detectado la presencia de grupos itinerantes, sobre todo de Europa del Este, que se dedican al robo de viviendas principalmente. Claro, horretaz dakigun bakarra da zure erantzun parkatu, baina ez dakigu poliziaren ugazabak zuei zehozer entregatu dizueten olako neurri bat hartzeko. Pues lo que haremos será consultarlo con la jefatura de policía porque hay datos. ¿Me está indicando qué quieres decir, Imanol? No, en principio no se dotaron a la Policía Municipal de armas por eso, que también podría ser, porque la peligrosidad sí que ha aumentado, los robos desde luego han aumentado. Esta semana ha habido varios ya en varios sitios del pueblo y bueno, pero tampoco es alarmante. O sea, el tema de las armas ha sido primero para cumplir la Ley 5 de junio del 2019 de la Policía Vasca que exigía la dotación de armas a todos los cuerpos, tanto de Ertzaintza como municipales. Entonces, no está basado en eso el darle las armas a los municipales, sino en una autodefensa personal y en cumplir el servicio que tienen encomendado. Es más protección para ellos que no otra cosa, no es con ningún afán de ningún tipo. Que es verdad que hay más robos y más cosas, pues sí, pero no es por eso, por lo que se ha dotado de armas. Manol, unas cuantas cosas. A ver, empiezo por una parte. En Sopela hubo una charla que dio, pues, no sé quién fue, alguien de la Ertzaintza, y hablaba de la baja criminalidad que había en Uribe Costa. Hablaba de la baja criminalidad, o sea, con datos reales. Y lo que no quiere decir que no haya robos, pero el número de robos es muy pequeño. Eso para empezar, una parte. Y luego ya podríamos discutir, y yo creo que ahí podríamos entrar en una discusión de si el hecho de que haya robos, por el hecho de que haya robos es necesario que los municipales de Plentzia lleven pistola. Es un debate que no creo que nos compete en este momento. Pero bueno, me parece que también puede ser interesante, ¿no? Y me comentaban esos datos que miembros de H. Bildu Sopela fueron y acudieron. Entonces, os pediría que pidáis a vuestros socios de partido en Sopela los datos que se manejaron en esa charla. Luego, haces una lectura de la ley de policía, la Comunidad Autónoma Vasca. En este caso, bueno, es una lectura sesgada. Jurídicamente hay diferentes interpretaciones y esa ley se tenía que haber desarrollado y el hecho de que no se haya desarrollado pues está generando que en algunos municipios crean que se tienen que poner pistolas a los municipales y en otros municipios no las pongan. Es decir,
ha sido una decisión no jurídica, sino arbitraria. Y pero de todas maneras, me hablas de municipios, hay 112 municipios en Vizcaya, quitando Urduliz que no tiene y alguno pequeño por ahí, y solo creo que quedan 2. Gorriz, que lo va a poner ahora, y Paquio, que tiene una persona solo, y no sé si hay algún municipio más por ahí. O sea, quiero decir que no es una excepción Plentzia en este tema, no, es un tema más, o sea, un añadido más. Es decir, le has dotado de unos medios, como el llevar chalecos que se dotó antes, pues de autoprotección, y bueno, no sé, pasan cosas y la verdad es que pues ellos están para algo. Quiero decir que lo mismo que está la Ertzaintza, no sé. No es con ninguna connotación. Se les pone armas, bien, pero sin más. No, nosotros nos hemos limitado a cumplir lo que decía la ley, nada más. Ya te he dicho que hacemos otra lectura de la ley y, de hecho, en el Parlamento Vasco también ha habido diferentes rifirrafes al respecto. Por otra parte, te quería dar ya unos datos. O sea, me parecen que son significativos, que es decir, que Hego Euskal Herria es el país sin Estado, pero bueno, el país hoy en día el territorio con más policía, un ratio de policía de toda Europa. O sea, y yo creo, es un dato que se ha hecho público esta semana, pero bueno, se siguen haciendo posiciones. Y luego, por otra parte, también me gustaría comentar que también estaría bien que se abra un debate, como se habrán abierto diferentes mesas, también sobre el modelo de policía municipal que queremos en este pueblo. Estoy de acuerdo contigo que hay muchos policías, pero no se debe a nosotros. Aquí, además de que esté la Ertzaintza y estén los municipales, tenemos la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio del Aire y no sé qué cosas más. Quiero decir que no es un tema mío. Nosotros nos limitamos a Plentzia solo. El debate lo podemos hacer cuando queráis. No, por apostillar o volver un poco. Este tema ya surgió cuando llevamos esta cuestión a una modificación de créditos, pero nada, por apostillar, no creo que vaya a aportar nada nuevo, más que ordenar un poco lo que ya se ha dicho. En principio, sabéis que era una petición de la policía porque se sentían desprotegidos ante ciertas actuaciones. Tenían que ir a pecho descubierto a actuaciones verdaderamente un poco peligrosas, o asistir en ciertos barrios a casas en las que estaban pues, en ese momento perpetrando un robo y entrar a pecho descubierto. Se trataba primero de dotarles de unos elementos de seguridad que reclamaban y que están contemplados en la ley. En segundo lugar, nosotros también hicimos una consulta verbal a Eudel sobre la procedencia de la medida y se nos indicó que cumplía todos los parabienes legales. En breve tendremos los datos que ha habido, esa reunión a la que te has referido, Aitor, en SOPE, pues no la conocemos ni los resultados, ¿no? Ya intercambiaremos datos con quien haya ido, pero en breve tendremos igual más datos ya nosotros en primera persona, porque está convocada la mesa de coordinación a la que acudiré con el jefe de la Policía Municipal, en la que entiendo que se nos dará, con los nuevos nagusis, los nuevos jefes de zona, nos darán información un poco sobre qué está pasando en este momento en Uribe Costa. Entonces, quizá pues podamos tener en breve una información más actualizada sobre eso. Y por nuestra parte nada más. Iago? Bai, puntu honekin berriro, Aitorrek eskatu dititza kriminalitateari buruz hitz egiteko, baina idazki horretan irizpide teknikoei buruz ere informazioa eskatzen genuen eta ez da erantzun. Eskaera horren berri ere ez daukagu, jakin dezazun. Ugazabaren eskaera ofiziala guk ez dugu ikusi. Verbala izango zen, seguramente, baina guk ez dakigu. Sobre los criterios técnicos, decía, por ejemplo, preguntábamos cómo se va a realizar la custodia de las armas y las balas, el lugar, la guarda, las personas con acceso, etc. En la respuesta se dice que lo va a hacer el jefe. Claro, eso sí, lo entendemos, pero nos referimos a un poco más entrar en detalle cómo se tiene previsto actuar, en qué operativos tiene previsto emplearse, contra qué tipo de delitos y delincuentes se prevé utilizar las pistolas, portarán armas los agentes en todo momento, las corricas, cuando van al colegio a la apertura de puertas. También decíamos, ¿no? De tener que hacer frente a situaciones de alto riesgo y si se ve incrementada la carga de trabajo, cómo se va a gestionar eso en cuanto a las competencias con la Ertzaintza, si se contravienen.
y a ver si estaba prevista la redacción de algún reglamento de uso, porque tenemos entendido que debería hacerse, de eso tampoco sabemos nada, así como el seguimiento del correcto uso. No sé, hablabas de que habían hecho un curso y de que el jefe iba a entregar, digamos, las armas, pero no, más allá de eso, y creo que ya, si ya está puesta en marcha la medida y ya llevamos un tiempito, pues a lo mejor podríamos obtener una nueva respuesta a este mismo escrito. Por partes. Antes de tener las armas, que bueno, como sabéis, hay que pedirlas, hay que autorizarlas, tiene todo el mundo una formación para las armas. Luego, una vez que las armas se conceden a los que sean funcionarios, hay que dotar de equipamiento la zona donde vayan a estar. Entonces, se ha habilitado una zona específica con llave, con seguridad, y luego cada arma está metida en un armero de hierro que ni todos los que estamos aquí somos capaces de levantar ni de abrir. Eso las armas de cada uno de ellos y, a su vez, la munición. Eso está vigilado con cámaras y con puerta con llaves de seguridad. Además de eso, tienen una caja en frío que se llama, que es a la hora de ponerse el arma, que tiene que ponerla contra esa zona y que amortiguaría cualquier imprevisto de que se dispare el arma involuntariamente. Eso por un lado, en cuanto a seguridad, eso está ya instalado y tienen todo ya el equipamiento ese. A la hora de usarlo, pues hombre, la ideal es que no se usa nunca. Hay municipios de Vizcaya que no se ha usado todavía el arma, que no han usado ni una arma. Y lo ideal es que esas armas se pudran en el sentido de que no se usen o se enrollen por no usarse. Pero eso no quita para que puede ocurrir. O sea, la idea de que lo lleven al colegio, pues no es precisamente una idea que vayan con arma al colegio. Pero yo tampoco no les voy a decir dónde tienen que ir. Ellos ya tienen una formación específica y concreta sobre ese tema. Entonces, los temas técnicos de ellos son los mismos que los temas técnicos del resto de empleados del municipio, del ayuntamiento. Saben ellos precisamente lo que tienen que hacer. No sé, cualquiera que tiene una profesión tiene una formación y un aprendizaje. No sé. Y luego las dependencias de cómo lo tienen organizado están a disposición. Si queréis ver cómo tienen organizado el armero y las medidas de seguridad, no tenéis más que solicitarlo al jefe de la policía. Galdera gehiagorik? Bota. Bueno, nirea, ez da galdera zehatz-mehatz, baizik eta gogoeta bat. Eta doa lehen Iñakik aipatu duen arira, ez? Baina, da, ikasketa gelari buruz. Bueno, justu oraintxe bertan ikusi dugu egin den balorazioa, nola agertu den udal gobernuak hor aipatzen egin dutena eta holan. Eta guri harridura sortu zaigu, nola bait, porque hau izan da EH Bilduk bultzatu duen proposamen bat guk ekarri genuen. Ona plenora komentatu genuen zenbait lana hasi genuen, goratzen dut Leire komentatu zuela, berak ikusten zuela oso, hau izan zitekela elkar lana egiteko lehengo bide bat, eta hemendik esploratu behar genuen, baina justu hau martxan jarri da, hasieran guk eman genituen puntuak, gero Leire batez ere jarritu zuen puntuekin eta lan, baina arraro egin zaigu ikustea propaganda eman zaio, emaitzak atera dira agerian eta lan, eta guk horren bidez enteratu gara, ez? Superatzen dut, elkarlan bat egin bada, legez, edo zilegiz, tokatzen zela elkarlana hori aztertzea, baloratzea, eta horren berri ematea denon artean. Eta hori da, pizka bat dificultatzen duena, gerora beste lan batzutan elkarlan bidean aritzea, ez? Ikusten dugunean, bakarrik gero
agerian ematera eta aditza ematean, bakarrik gu kontatu gabe egiten dela. Hori da. Esan dut hasieran, ez dela berez galdera bat, baizik eta gogoeta bat. Eta esan dut, zuk lehen aipatu duzun harira, ez da zure gana, Iñaki hitza entzun arren. Bai, hori azaltzen dago, zure galdera, ez? Zuk lehen komentatu duzunez, gustatuko litzaizuke gure partaidetza, zuk zabaldu duzun proiektu hartan, nik orain komentatu dut, pitin bat nola sentitu gara, guk aurrera atera dugun proiektu bat, ez guk bakarrik, Leire Oregonda, sartu eta buru belarri bebai, baina gero, agerian ematean eta balorazioa egiterakoan, ez dala gurekin kontutan hartu. Bai, zuk edo... Azkenean, naiz eta ekintza Leirek jorratu eta, aipatzen duzun ezelan kondizionatzen duzun erabaten, edo lan ulertu dut, kondizionatzen duzuela zeuen parte, eta propaganda esan duzun edo aipatu duzun prozesu horren parte izatera, ez dakit, ez da ondo ulertzen galdera nondik doian. Azkenean, udalak egiten dauen ekintza bat da, zeuek be, udala sarie, eta udala bezalez komunikatu inda. Eta beste proiektuek be, ez dago esaten EAJPNV-ek egin dago proiektu bat danik, baizik eta udalak egindako proiektu bat dela. Horren ulertzen dut. Eta horreri propaganda ditzea, ni marketingeko pertsona bat izanez, ez dala termino aproposa, pentsetan dut. Digo, que no es un término el más adecuado hablar de propaganda cuando un ayuntamiento publica o informa a cualquier medio o a sus ciudadanos y ciudadanas de que hay una actividad que sea desarrollo desde el ayuntamiento. Por lo tanto, entonces, todos los ayuntamientos están haciendo propaganda. Es un poco, sobre todo, por el tema del término, la terminología y un poco el contenido que, al decir que mencionabas el proyecto Boga, parece que condicionáis vuestra participación en algunas actuaciones a vuestro reconocimiento público o a la comunicación de los mismos. Iñaki? Harira, Iñaki, parkatu. Ez da galdera. Orduan ez duzuen entzun behar. Agian propaganda hitza txarto erabilita dago. Baina hori ez da kakoa. Kakoa da, elkarlanean aritu garen proiektu batetan, gero, ateratzen dala publikora, informazioa ateratzen da, balorapen bat aurrera ateratzen da, eta guk ez gara izan balorazio horren partaitzaileak. Ez gara ez da informatuak izan, enteratu gara kanpotik. Eta babu izan da, berriro esango dut, eskuzabala izan da, esango dut, elkarkidetzan ateratako proiektu bat. Hori da, bukaera ez. Barkatu, igual, Leirek edo niebe sekzio zer esan nahi duzue horri buruz? Bai, aurrera. Sí, efectivamente, el tema mantuvimos una reunión inicial en el que planteábamos que había una inquietud común para poner en marcha un servicio para los jóvenes, porque por ambas partes habíamos detectado que eso existía y pusimos sobre la mesa las ideas que teníamos en ambas partes de las que podían ser posibles y pues así se acondicionó las que vimos que era factible. Hubo una reunión por parte de creo que de vuestro grupo, o al menos componentes de vuestro grupo se reunieron con el instituto con respecto a esto y tampoco sabemos, yo al menos no tengo muy claro cuál fue un poco el tono o la respuesta o cómo transcurrió aquella conversación, al menos algo de eso comentasteis que ibais a hablar, no lo sé muy bien. Pero bueno, la cuestión es que el servicio se ha puesto en marcha, hemos estado trabajando con los responsables de Goñi Portal y del Topagún, a las que les agradezco un mogollón el curro que han hecho, porque en Goñi Portal han hecho un curro ímprobo. Ha ido muy bien, el servicio ha tenido sus cifras, los usuarios han hecho sus valoraciones y se ha informado sobre el servicio, como hacemos con respecto a todas las cosas que se ponen en marcha desde este ayuntamiento como institución en la que formamos parte y estamos todos los que estamos sentados en estas mesas. No hay absolutamente ningún afán propagandista
Nosotros como grupo político no hemos estado vendiendo nuestro trabajo ni hemos puesto ningún tipo de información sobre la que ha sido nuestra labor como grupo político con respecto a esta iniciativa. Nosotros lo que hemos hecho es informar como institución. No lo sé si a lo que, no sé, yo creo que hemos estado obrando como gestores y como un poco haciendo la gestión de la que se ha trabajado desde la institución global. No sé, Beñat, no sé. Bueno, cuando tuvimos aquella reunión, cuando hicimos esa reunión, nosotros ya habíamos hecho 2 reuniones. Habíamos estado con grupos de alumnos hablando de las necesidades, detectando las necesidades y tal, y por eso lo planteamos. Y habíamos estado viendo los locales. Es decir, no nos juntamos para ver qué nos interesaba. Nosotros ya era un tema que lo habíamos trabajado y tal, ¿no? Entonces, hombre, entiendo que yo tuve un miembro de nuestra parte, que era yo, sí soy miembro. Yo tuve una reunión en el instituto con la directora y con la jefa de estudios. La mantuve, no había ninguna ocasión, no había nada que se podía hacer, por eso no te lo comuniqué, porque habíamos quedado en, bueno, que lo del instituto se iba a mirar con poca certeza, pero bueno, con poca esperanza, y así fue. No había ninguna posibilidad de utilizarlo. Simplemente, siendo un trabajo que de alguna manera empezó, vamos a decirlo, por iniciativa de los 2 grupos políticos, quizás también habría que terminarlo, se tendría que haber terminado y darlo a conocer por parte de los 2 grupos políticos. Me parece que es bastante claro, ¿no? Sí. O sea, entiendo que a vosotros os corresponde luego ciertas decisiones que así las tomasteis y que nosotros hablamos que no estábamos de acuerdo, no lo habríamos hecho así, pero vosotros tuvisteis que tomar unas decisiones técnicas, ¿no? Pero bueno, simplemente creo que lo que es la valoración y todo eso, pues era algo que igual antes de darlo a publicar, antes de darlo a conocer, lo teníamos que haber tratado entre todos. No lo sé, quizás ha sido hemos seguido pues bueno, un poco la hoja de ruta que nos indica la labor que hacemos en nuestra gestión. No lo sé, interpreta esta situación, como también podíamos haber interpretado el hecho de que te reuniste con el instituto y no nos transmitiste el feedback. Sin más, o sea, el Carlana es en ambos lados. Entonces, pues bueno, yo valoro que nos reuniéramos para poner en marcha una iniciativa y espero que así siga siendo. Nosotros estuvimos currando y hablando mucho con Goñiportal, con el Topa, estuvimos dándole vueltas a las guelas, las chicas de Goñiportal, con las chicas de Goñiportal subiendo, bajando mesas, mirando cuál puede ser la mejor manera de colocar las mesas. Ahí sí que hubo en el Carlana con Goñiportal y les agradezco mucho a Este y a Joana la disposición y bueno, y toda la iniciativa que han tenido y la implicación que han tenido con la actividad. Y también os agradezco a vosotros el hecho de que nos instarais a reunirnos para poder llevar a cabo esta iniciativa juntos. Bueno, pues si a partir de aquí ambas partes tenemos que aprender a hacer un Carlana más efectivo, pues vamos, yo recojo el guante, pero por la parte que nos toca como institución yo creo que hemos estado gestionando el servicio de una manera eficaz. No lo sé. Leire, por la parte que me toca, que yo también estuve con Beñat, ¿crees que tenemos que aprender a trabajar en el Carlana y demás? No es cuestión de aprender, pero sí que yo creo que por lo que está, la conversación que está teniendo lugar aquí, a lo mejor tenemos que saber un poquito, vamos, aprender sin más. Nire ustez da oso erresa asuntoa, oso erresa, eta zintzotasun osoz. Hau da, ukitzen dugu bilera hori ikutzen dugu eta esaten diguzu hortik eta aste batera informazioa jasoko dugula hortik eta 2 astetara jakiteko zein egoeran zegoen, porque interesatzen zitzaigun eta esan genizun prest geundela inkluso laguntzeko behar zenuen gauza guztietan. Hori izan zen urriaren amaieran. Tartean ez dugu informazio hori jasotzen
sartzen ditugu erregistroak informazioa eskatzen, ez dituzu erantzuten, bi erregistro sartu genituen, bi erregistro horren inguruan, ez dituzu erantzuten, eta egunean bertan, erantzuten diguzu, egunean bertan, oza, urrengo egunean proiektua jarriko zen martzan, eta egunean bertan esaten diguzu proiektua jarriko dela martzan, ez duzu zehazten, ez ordutegirik, ez ezer, ez ezer. Guk esaten duguna behintzat, jode, tarte horretan informatu, besterik gabe. Eta hori, nire ustez, da, funtsezkoa, besterik gabe. Eta gero, orain emaitzekin, nik uste dut pizkat kontu ezberdina publikatu aurretik, eta ondo deritzogu, udaletxak izatea, euren informazio bideak, eta beharrezkoa dala gainera, hori, baina informatu, ez, besterik gabe, ez da, nik uste dut ez degola eskatzen aparteko gauzarik. Vale, recojo la propuesta y tomo nota. Por la parte que nos toca, pienso que es un servicio que se ha gestionado bien y que hemos informado sobre los resultados y tomo nota de lo que me dices, Aitor. Zeu zer gehiago? Bai, azkeneko galdera egingo dugu ja. Euskararen ingurukoa da, azkeneko galdera hau. Dakizuenez, abenduaren 3an Euskararen eguna da, eta bai instituzioek, eta beste moduko elkarte pila bat, ekimen desberdinak egiten dituzte. Eta egun horretan Aitor eta biok kaleratera ginen, Plentzian, pentsatzen hor ekimen bat edo zeo zer, eta ez genuen esebez topatu, udaletzen aldetik egindako esebez, baina topatu genuen inkestatzaile bat. Eta inkesta bat egin ziguten, bai Aitor eta bai neri. Eta inkestatu ziguten euskararen erabilera inguruan, eta berarekin berbetan egon ginen, desente, ze soziologoa, gure harrematekoa, eta oso gustora. Eta, karo, gure zalantza do gure galdera, hor dagoena pizkatze bat kokatuta da, imaginatzen dugu inkesta hau udaletzetik, azaldu zigutenez, udala kontratatutako enpresa bat zala, mutil honen bitartez jakin genuen informazioa. Ez egoela inkesta hau egiten herrian, jakiteko euskararen erabilera ingurukoa, eta, guk uste dugu diagnostiko baten bila gabizela, ez? Ze galderak egin ziguten anera arabera, diagnostiko baten aldean gabiz. Eta, diagnostikoak euskararen erabilera ingurukoan badauz desente. Osea, gu topatu ditugu internetetik dago leku oso bon bat soziolinguistika.eus, hauek egiten dituzte 5 urtero txosten oso potoloak, baina aurten adibidez 2019 atera dute bat, eta da udalerri mailako analiziak, euskararen erabilarekin lotura duten faktoreak udalerri mailako analiziak. Eta hor Plentzian dago, agertzen da gura udalerria bertan. Eta atera dute ondorio bat, eta maitza bat, esanez gaztelania nagusi den udalerri multzoan sartu behar garela. Erabilera herri honetan, ez delako. Baina gero bebai sartzen bazara eustaten bestelako datu pila topatuko dituzu, eta ere daukazu bebai jaurlaritzak egiten ditu soziologistaren bitartez inkestak, orduan gure ustez, eta hortan danak daude batera, diagnostiko garaiak ja, eskerrak baditugula gu egitura publiko oso onak halako diagnostikoak ateratzen dizkigutenak. Zenbat hitz egiten dugu, zenbat ulertu, zenbat hitz egin, galderen arabera, egindako diagnostiko horrela, jakintasun gabe, informaziorik ez dugu jaso, baina leku horretatik. Orduan, diagnostikoen garaiari aurrera pausu bat ematearena uste dugu dela bebai, sinatu genuen konpromisoak, eta hau izan zen superpolita, bi taldeek alde eta hau batez, esan gendun, konpromiso hauek bete egingo genituela, ezta? Orduan, gure galderek izango itzateke gehiago zerraitik ez diogu erabileran ipintzen, ez? Gure euskararekiko daukagun zaintza, begirunea eta politiko legez bebai daukagun ardura, bai? Horregaitik lehenengo zoriondu, zer uste dut behintzat ni hemen nagoenetik, hau da, euskara gehien erabili dugun udal bilkura bat, ni orain arte euskararen erabilera udal bilkura hauetan esango nuke oso eskasa izan dela, iaz dugula euskararik egin, orduan oso polita, ze gure lehenengo konpromesua da, erakundeek lehentasunez erabiltzea euskara, bai? Eta bai esatea batzutan, gertatu zaigu ere, idazkiak sartzea euskeraz, eta erantzula gazteleraz jasotzea, eta itzulpelgintza badago, ulertu dezakegu batzuk igual euskaldunak ez garezela, baina badakigu zerbitzu bat, danonena dena, guazen erabiltzera, ze badakigu ez badela erabiltzen, ez dugula aurre egiten, eta hoi igual izan daiteke azgarzki bat, hemen bagauz batzuk euskera dakigunak, eta beste batzuk ez, herri honetan geratzen den gauza berdina.
Horregaite euskaraldia ipini zen aurrera, ez da, belarri prest, eskubaltasuna, pidiendo la generosidad de la gente que no sepa hablar euskera para también hacer ese esfuerzo y permitir que un idioma que no es hegemónico, que podamos apoyarlo también sin conocerlo y que desde ese lugar podamos hacer también un esfuerzo para que en estas reuniones permitamos, como el día de hoy, es que ricasco, porque yo creo que es para felicitarnos a todas y a todos, podamos utilizar mayoritariamente el euskera y dejar el castellano en otro lugar. Entonces, un poco desde este lugar. Es que ricasco. Ez da Iñakik zeo zer esan nahi duzun? Galdera ez dut ondo ulertu. Hau da, esan egin duzun espitza oso interesantie eta balio asko gaze amankomunean gagozela argi dago, horregatik ez sinatu gendun abenduaren 3an goan dokumentu horixe, eta horretan gagoz. Ez gu bakarrik, ez gagoz kontu honetan geuk bakarrik, plentzia bakarrik, baizik eta eskualde osoa lanean dago eta eskualde osoan gagoz euskararen bultzada, euskarari bultzada bat emoteko eta horreri ez bakarrik dinamizazio kontuetan, baizik eta hizkuntza politika egiten, eta hizkuntza politikak askotan behar dauen analizi bategaz, ez? Kasu horretan, egia da, zeuek behin inkluso erregistron bitartez eskaera eta informazio horren inguruan eskaera bat egin dozuela, eta argi dago hor, abia puntu eta puntu asko dagozala mankomunean, bi alderdien artean, eta sensibilidade hori guztiz partekatzen dugula argi dago. Naiz eta, pertsona batzuk euskeraz egin, beste batzuk esan beste, denetari dago eta dibertsitate hori da geure eskualdean eta herri honetan dagoen dibertsitatea euskara mailan. Pizkat erantzutea harren, horre egon direzan gauzak batzuk azaltzeko eta bai dine hizkuntza politikak egiteko eta geure legialdi honetan edo gobernu momentu honetan gura duguna maigainean utzi, argi eta garbi utzi, da euskarak hizkuntza politika bezala estrategia konkretu bat behar dauela. Eta ez ekintza bakarrik, ez? Ekintza ondo dagoz, kalera urtetzea abenduaren 3an, eta ekintza batzuk ikustea, eta musika ikustea edo danadalakoa importantea dela, eta bai, bada, dinamizazioa puntu bat da, ez? Hizkuntza politika bultzatzeko puntu bat da. Baina ez bakarra, eta geure iritziz ez da importanteena gaur egun. Geure eskualdea nahiko, lehorra da euskararen erabileran eta euskarazko politikak eta produktuak eta bultzatzen. Euskaraz da bakarrik hizkuntzaren politika, baizik eta hizkuntza horrek bultzatzen dauen, bai produktuek, bai eta ez dakite, hainbeste mailatan dagoen kontua dago zoratzean, ez? Pizkat erantzuna emote harren, diagnostiko, esan duzu hainbeste diagnostiko dago zelaia, eta eskuragarriak direzenak, herria, auzoka, auzo, demografia konkretu bategaz, ez bakarrik bere erabilera, baizik eta produktuen erabilera, arlo sozioekonomikoaren erabilera, auzoka, eta soziodemografikoki azalduta, hau da, Zaratzagako gazteak edo txipioko helduak, zenolako ez bakarrik erabile baizik eta euskararen kontsumo eta bestelako agente sozioekonomikoen erabilera eta kontsumo eta bestelako arloak bateratzen duen diagnostiko eguneraturik ez dago plentzian. Ez dago, eta horrezegatik, eta euskarako zerbitzu teknikariek gomendio hau egin zuten plentzako euskararen estrategia konkretu bat azaltzeko beharrezkoa zela eguneratzea hor dagoan informazioa bestetik, eta horrezegatik hor justifikatzen da diagnostikoa hori da bat ipat, hau da, auzoka, auzo egindako analizi bat da, demografiaren hainbeste arlotan abia puntu asko azaltzen dauzenak, eta horren inguruan zein da geure pausua, urrengo pausuak, idatziz erregistron bitartez erantzun dutzuet. Duela bi egun pentsetan dute erantzun horri eman dutzu dela, bai David Kestel hori. Eta, zeintzu direz urrengo pausua, lehenengo pausua, diagnostiko horren emaitzak hartu eta euskararen foro bat eratu herri honetan. Hori izango da urrengo pausua. Hau da, batzorde zabal bat, non herriko hainbeste eragileek parte hartuko dabezen, edo parte alegin horre eukingo dabezen oportunidade bat horretan parte hartzeko. Eta horren onduan, hasiko gara ekintzekaz. Hori da, hau da, plangintza batek eta plangintzak daukena da, ekintzak. Eta, geure aurrekontutan agertu zen, eta momentuz geure kontuak eroatan dauen zinegotziak pasatu zuen dokumentu bat, esan ez zintzuk direzen geure Euskarako zinegotzikoan egongo direzen ekintza guztiak aurten.
hori atalez atal eta diruz agertzen da. Hori eukindo zuen mahai gainean eta hor dago orduen ekintzak etorriko direz eta bat datoz ekintza guztiek biok batera sinatutako dokumentu horregaz. Eta bestetik, horre aipatu duzuzan beste hainbat gauzekaz ados nagoela esango neuke, abenduaren 3an gauzak egitea importantea da, baina hizkuntza politika eguneroko gauza bat da, ez bakarren abenduaren 3koa, eta ni mahai gainean jartzen doa gauza importante bat da, dinamizazioa ez da bakarrik euskarako zinegotzi batek egin behar dauena, baizik eta hizkuntza politikak beste aldetik bultzatu. Nire galdera, ez badakit ni galderaren batekin aldo da, nun ruego si preguntas. Ez, orduen, nire burura galtzuko dut, orduen. Zein izan da pasan 4 urteetako euskara estrategia, plentzako euskara estrategia, eta non aurkitu dezaket informazio hori ze geure EH Bilduk islatutako akta horietan, edo lehenengo pausu horietan, ez egoan estrategia horren dokumentaziorik, eta zeintzuk direz, zeintzuk direz ekintza hizkuntza politikak, mahai gainean utzitako hizkuntza politikak, ze ni momentuz, ez doaz ikusi. Y por hacer un resumen rapidísimo en castellano, como decíamos que todo el mundo tiene derecho a acceder a la información en todos los idiomas, ojalá fueran muchos más idiomas de los que pudiéramos hablar todos en ese sentido, y sí que me gustaría trasladar lo que decía, que se ha hecho un diagnóstico principalmente para recoger ámbitos que no estaban recogidos en diferentes métodos y en diferentes fuentes que has mencionado, un diagnóstico que vaya barrio por barrio de este municipio, con las diferentes capas sociodemográficas y que entiende además que recupera y que introduce elementos mucho más allá de solamente el uso y de algunos de los ámbitos del uso del idioma, pero que también van mucho más allá al consumo de productos, a los agentes socioeconómicos de cada municipio y de cada barrio, además. Indicar un poco el resumen de que una estrategia de euskera es necesaria y que el euskera no se hace solo con acciones de dinamización, con acciones en calle o con teatro en la calle o con acciones con los críos. Hay mucho más que hacer y yo creo que estamos convencidos todos de que hay que hacerlo y para eso se hace el diagnóstico, ¿no? Para hacer un diagnóstico, una mesa de euskera que se plantea hacer en breves. Esperemos que en febrero podamos tener la primera sesión y si no será a principios de marzo y poco más. Este es un poco el resumen de la importancia del euskera en ese sentido. Iñaki, gauzatxo bat, jakinaren gainean egoteko, ze guri, barkatu, Isildo Alzarete, hori niri ez dagokit, dagokit zuzuri. Bai, egia da, mesedez, lasai egun. Ez, lasai, lasai eta izilik mesedez eragozpenak ez egoteko. Gauzatxo bat, Iñaki, jakin dezazun, egindako inkesta horietan, ez ziguten galdetzen sausokoak ginen. Guri justo aldezarran egin ziguten. Dinot jakinaren gainean egoteko, porque interesgarria izan daiteke, gero datu horiek jaso nahi badira, dinot jakinaren gainean egoteko, bale? Da garrantzitsua, que no nos preguntan en un momento de qué barrio éramos. En serio, eta justo geunden aldezarrean. No porque estén en aldezarra, quiere decir que yo sea de aldezarra. Pero bueno. Vale, hori... jakinaren gainean egoteko. Ni beste galdera bat, zuk egin diguzu, galdera zein izan zen gure estrategia aurreko legealdian. Nik erantzungo dut zein izan zen gure estrategia. Baita komentatuko dutut jakinaren gainean egoteko, que akaso zuk ez dakizu, baina jakin badakizu zenbat proposamen egin zuten aurreko legealdian zure gobernu eta zure alderdi politikoak euskaren inguruan. Jakin badakizu? 0. Hori izan ziren. Eta estrategiaren inguruan, eta nire ustez oso garrantzitsua da, eta estrategian inguruan guk ez ditugu bakarrik ekintzak egin. Ez ditugu bakarrik ekintzak egin. Eraman dira, guk gure estrategia propioa garatu izan dugu, eta garatu izan dugu. Estrategiak diseinatzeko forma ezberdinak daude, eta ikuspegi ezberdinak daude. Guk era transversal batean landu izan genuen euskara, hainbat arlotan. Aurrera eraman ziren kanpainak eraman ziren aurrera, izan zen, adiez, euskaraz bizi nahi dut kanpaina eraman genuen aurrera, eta hori sentsibilizazio kanpaina bat. Ere alegindu ginen arnazgune horiek indartzen, arnazgune horiek kokatu genituen, zuk ezagutzen dituzu zeintzuk diren euskararen arnazguneak, dinot, herri honetan akaso dituzu ezagutzen, baina kasu horretan ikuste dut pizkat izan bar garela pizkat, humilagoak zentzu horretan, eta kasu horretan guk dokumentu batean aurkeztu genizkizun
hainbat informazio nire ustez, egin barreko lehenengo gauza, eta lehen aipatu dut beste puntu batean, aurreko udal gobernuaren kapital horrek aprobetsatu alzendun eta zeneukan Euskara Zinegotzioiaren telefonoa eta de hecho beste erregistro batean aipatu genuen Plentzia Amestenen aria berarekin jarri alzinela kontaktuan eta hitzegin honen inguruan, zeintzuk diren arnasguneak, ze taldeak dauden antolatuak, ze taldeetan hitz egiten den euskeraz eta zeinetan ez. Zergatik adibidez feminismotik ere landu izan da euskara eta feminismoa. Egin dira hainbat kontu estrategia baten baitan. Hau da, arnasguneak indartu, mobilizazio kanpainak, sensibilizazio kanpainak, eta gero guk geuk izatea ere, kasu honetan, aurreko legealdiko kideak izatea behintzat arduratsuak eta izatea lehenengoak eramaten zutenak euskara instituziora. Dinot, berriz, gaude pasatu iraia, 6 hilabete 7, luzatzen dizut eskua deitzeko Euskara Zinegotzioia. Eta esan duzu Euskara imai bat osatuko duzula, nik jakinaren gainean jarri nahi dizu eta kaso ez dakizu, baina egon zan Euskaraldiaren arira Euskara imai bat osatu zen, naiz eta dekretu bat ez egon horren atzean, gauza guztiak batzutan ez dute izaten behar, zentan dekretu bat, importantea igual, josteko, beste eztabaida batean, sartu gaitezke, baina batzutan ere udalak eduki behar du gaitasuna olako herrietan herrigintzatik jasotzen diren ekimen horietara moldatzera eta ez gu moldatu herrigintzako mugimendu horiek, kirol elkarteak eta abar edo norbanakoak gure dinamiketara. Besterik gabe, parte hartuko dugu euskara mailan, fijo, eta hori egongo gara, baina kontutan izan aurreko maila horretan existitu zen, egon zen kapitala, eta euren bizipenak entzutea oso garrantzitsua da. Eta erregua, kontutan izan. Ederto, horreri erantzuna emoten argi dago instituzioak era ezberdinetan ikusten dugu zela. Eta hori, bi erataran ikusten dugu zenez, argi dago bi molde daukagu zela, holango ekintzak aurrera eroateko. Esan duzu mai bat eratzeko deketurik ez dela behar, ni pentsan doana da mai bat edo partaidetza prozesu baten beti instituzio batek emon bar dauzela minimo batzuk eta egon behar direz, arau batzuk guztiontzako eta partaidetza pizkat ahalbidetzeko tresna bat izin behar da. Partaidetza ez da, batzuk interesa dukie, junteko gara eta horaziko gara. Izineteke modu bat azteko, argia dago, egia da, baina instituzio batek egin behar dagoena da, biztanle bakoitzari emon oportunidadea eta oportunidade, kasu honetan instituzioak dauken tresnegaz, oportunidade bat parte hartzeko. Eta horretan ez dugu bat egiten, eta argi dago, ez dugula ikuspuntu berbera. Geure kasuan ikusten duguna da, mai bat eratu behar dela dekretu baten bitartez, edozein biztanleriari oportunidade emoteko arau guztiekaz eta berma guztiekaz prozesu baten parte hartzeko. Bestetik plangintza, aipatzen duzun plangintza eta estrategia, nik dokumentu horik ez dut ikusi. Estrategia, euskararen inguruko estrategia bat, Plentziako udaletxeak egindak, nik ez dut ikusi, eta hemen galdetu indot, euskarako zerbitzuan galdetu indot, eta estrategia ez dut ikusi, dokumentua berez, egon gozan, baina nik ez dut ikusi. Bestetik, esan doztazu, zelan, eta hemen ikasten abi pio bat, gaurko azalpen honegaz, nire dituen behar dela zinegotzi ohiari, ni egin eban. Bitan egon nintzen, nire deiak ukingo dauz, bai, ukingo dauzuz. Eta esango dut noiz izan zen, zeuk pasatu zen idean, telefonoa, azte beten edo, dei horrek egin ziran. Eta ez neban erantzun jaso bat. Nahi baldin baduzu, altzen dugu Euskal Teleko listadu eta ikusiko zor dei galduak. Almenos 3 egon ziran. Eta arrastian izan dakoak. Bestetik eta horren ari da bai, de paso, eskatuko nutzen, eta badakit ezin dut zeberez eskatu, baina esango neban, zelan hor perfil bat Facebooken dagoen Euskara Zinegotzio baten inguruan, ahalbidetzen baldin badoztazu horien pasaitzek, nik eskatuko nutzuke. Eta bestetik, argi dago, hainbat eta hainbat ezberdintasunak ikusten dugu zela, zeuek egindako lanean, eta geuk nahi dugun bide berri honegaz.
eta ezberdintasunak direz. Ni ados egon daiteke gauza batzuekaz eta beste batzuekaz ez nago batere ados. Horretarako mahai gainean jarriko dugu euskararen mailan eta, para que no sea demasiado largo este debate, simplemente ver que tenemos dos formas muy distintas de ver las instituciones. Yo en mi caso considero que la institución es una herramienta para garantizar a todos los ciudadanos que necesitan y pueden participar de una forma coherente y de una forma igualitaria para todos, y un decreto lo que permite es esto, es que todos los ciudadanos puedan acogerse a la misma norma, no una cuestión de varios ciudadanos que se juntan, que está bien para empezar, pero que probablemente necesita y requiere, y para eso está la normativa y por eso estamos en una institución, que esto no es otro tipo de organización. Bai, ja bukatzeko, Iñaki ez luzatzea erren Facebookaren arira komentatzea, Facebookoko klabe horiek zeudela aurreko zinegotziaren udaletzeko mobilera jarrita bere kontraseinak eta dana. Mobila hori desagertzen denean zinegotziak galdu zuen Facebookeko sarbide hori pasaitzak eta bar, porque bere mobilarekin... Azalpen hori nik galdetu nutzun duela hilabete, zentzu horretan... Eta itxoin, utzi bukatzen. Zentzu horretan, bai, egia da, egon ginela horretaz berbetan, eta horregatik deitu zenun zinegotzia, que hori ez deitu zenion jakiteko zer egin zuen, baizik eta galdetzeko Facebookeko pasaitzein inguruan, horregatik eman naiz nuen azalpena, zuk ez den ezen deitu, oye, me gustaría saber tal cual, bakarrik Facebookeko kontuaren inguruan, besterik gabe, eta hor bai, Iñaki, eta hor bai, aipatu nahi dut, zentzu baten, nik hitz egin nuela zurekin Facebookeko kontu horregaz, ez dut jarraipenik egin, eta ez dizut eman azalpenak ordun hor, bai, onartzen dut zentzu horretan, nik nire lana zentzu horretan ez dudala egin Facebookeko kontu honekin, zuri azalpenak ez dizkizute helarazi eta zentzu baten nire errua izan da, ez helaraztea informazio hori jaso nuela, astuta guztiz, eta jakin dezasun, besterik gabe. Zentzu horretan eta bukatzeko bai, azkenien, ez da, esaten duztasunean, ni zinegotzi hoiagaz jarri baina zela harremanetan edo, ez dakit arlo guztietan egindan, lana izan dan, edo zeuek zeuen momentuan egindako lan bat izan zen edo ez dakite, galdetuko neba non zebe bai, baina kasu honetan argi dago zeuek zari zinegotziak, zeuek izladatu behar dozu ez pasan legealdiko kontuek, eta naiz eta beste edo oia direzan zinegotziak egon, zeuek zarie gaur egungo EH Bilduko partaideak, orduen zeuek jarri bazarie neugaz mahai gainean lan egiten euskararen inguruan. Está listo, no creo que necesitéis tener que decirme cómo tengo que actuar y tampoco riéndonos en cuanto a cómo tenemos que actuar en torno a esto. El concejal delegado de euskera soy yo y si queréis podéis juntaros conmigo todas las veces que queráis. Sois vosotros los representantes de EH Bildu actualmente en este ayuntamiento. Cuando no sea yo representante en este ayuntamiento, pues si me piden ayuda pediré, pero si no tendré otros interlocutores, entiendo yo. Iñaki, nik uste dut handaka zer ikusia nola bizitzen ditugun egitura hauek eta era desberdinetan. Eta zuk esaten zenuen ni marketing kontrolatzen dut propaganda erabiltzea ni partaidetza. Masterra daukagu unibertsitatean, urte pila horrera ematen, eta partaidetza mota oso desberdinak daude instituzioen partetik erabilitakoak, eta ez dekretuen bidez bakarrik. Gure badozu honen inguruan hitz egiteko superprest, hori nahi baduzu botatzea. Ez esan dekretua erabiltzea danik, holan como una especie de fórmula un poco como dejando de ver que un decreto no es la mejor fórmula, ¿no? Que por muy experta que seas en la participación la gestionamos entre todos, ¿no? Esa ha sido tu interpretación, Aitor no te ha dicho eso, ¿eh? Aitor ha dicho, nosotros no utilizamos el decreto, lo utilizamos de otra manera. El que ha sacado un poquito que esa manera, un poquito chunga por parte de un lado y lo tú. Pero bueno, lo podemos hablar, que te encanten 1000 veces, pero sobre participación nuestro modelo es este. Espero que participéis. Berdin. Bueno, sin afán, yo creo que hemos debatido suficiente los grupos sobre este punto. ¿Tenemos algo más? Zeo zer gehiago? Orduan eskerrik asko guztioi eta gabon ona pasa.